tu canal Nutrición Inteligente. Gracias por acompañarnos una vez más. Si eres nuevo en este canal, te damos la bienvenida. Mi nombre es Carolina Lafuente, soy especialista en nutrición ortomolecular y suplementación nutricional. Hoy con un tema muy interesante, como todos los que tenemos, pero no el menos importante porque yo sé que hay mucha gente que le va a interesar el hecho de saber por qué se genera el cáncer en el cuerpo. Sabemos que es una gran pandemia que estamos sufriendo de esta enfermedad hoy en día, porque muchas personas ya lo padecen. Y yo sé que esta información te va a caer muy bien el saber, si es que no tienes a alguien en tu familia, pues lógicamente tienes que enterarte el por qué se está generando este tipo de enfermedades, así para poder prevenir también y en base a todo lo que es lo nutricional, la suplementación. Como siempre nosotros les informamos para que ustedes sepan la verdad de la situación, de los problemas, y conociendo la causa podemos dar solución mucho más fácilmente, ¿sí? Empezamos con el tema que se llama cáncer y pH. Para que nosotros vayamos a conocer un poquito más acerca de lo que es el cáncer, vamos a dar una definición general de lo que muchos de nosotros conocemos. Cuando tú acudes a un especialista, a un médico, yo sé que a veces hay la duda y cabe, ¿no es cierto?, la duda de que la gente a veces se pregunta ¿por qué se genera el cáncer? No solamente en personas adultas, sabemos que las enfermedades no tienen una edad base, no tienen una edad específica. Puede darle a una persona adulta como también a un niño. Entonces es lógico que nosotros tengamos que informarnos. Si es que tú no tienes la información abierta dentro de todo lo que es la medicina, aquí en toda la información nutricional que nosotros te brindamos, sé que vas a encontrar la respuesta a muchas de las situaciones que son incógnitas y que a veces no le podemos dar una explicación exacta, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el cáncer, nosotros podríamos entender que el cáncer es una enfermedad, se podría decir generalizada en el cuerpo, porque no solamente te va a afectar a un sector. Sabemos nosotros que el cáncer puede generar movimientos en el cuerpo, o sea que se puede expandir, se puede difundir, puede viajar a través de tus células, a través de tu circulación del sistema linfático y llegar a estacionarse en distintas áreas de tu cuerpo. Entonces, esto es lo más peligroso del cáncer. Pero se va a dar, ¿por qué? Porque las células como tal crecen descontroladamente. Nosotros sabemos que las células tienen un determinado tiempo de vida. Entonces, ahí está la lógica de que tu cuerpo aplique una situación que se llama la apoptosis. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ya la célula ha pasado su tiempo de vida, entonces el mismo cuerpo lo que hace es matar a la célula, digerirla, para que haya nuevamente una regeneración, o sea, una duplicación celular donde te va a dar células nuevas. Esta es la continuidad de la vida, o sea, cada célula, cada órgano de tu cuerpo, cada tejido, cada sistema se va renovando cada cierto tiempo. Entonces, cuando no suceden estas cosas y las células, en vez de sufrir la apoptosis o como decimos la muerte celular natural, fisiológica, empiezan a crecer descontroladamente, empiezan a multiplicarse y empiezan a afectar el proceso normal de tus células. Entonces, como vemos nosotros acá, pueden crear masas, pueden crear tumores. ¿Y qué se genera dentro de todo eso? De que muchas veces estos tumores o masas pueden ser benignos o pueden ser malignos. A los tumores malignos es cuando ya le llamamos nosotros el proceso cancerígeno, ¿sí? Cuando ya se está dando un tejido maligno en tu cuerpo que se puede expandir, se puede multiplicar, como decíamos nosotros, y crear lo que llamamos como metástasis, ¿no? O sea, es decir, cuando tú tienes, por ejemplo, un cáncer en el pulmón, es un tipo de células que se ha logrado manifestar en este proceso. Entonces esas células mismas pueden viajar hacia el hueso, por ejemplo, y crear ahí otro tipo de cáncer. O sea, es el mismo cáncer del pulmón, solamente que ha viajado hacia los huesos o ha viajado al hígado, por ejemplo, o a otras áreas de tu cuerpo. Ahí es cuando nosotros conocemos este nombre de metástasis, cuando el cáncer empieza a difundirse en todo el organismo o en ciertas áreas. Entonces podemos localizar al cáncer en ciertos grados. Cuando muchas veces te dicen es el grado 1 o 2, es porque está localizado, es un cáncer que se está iniciando, es un cáncer que digamos está empezando a multiplicarse recién. Tiene mejores pronósticos cuando ya le damos una definición, un diagnóstico a lo más temprano, ¿no? Pero cuando ya nos encontramos en grados de 3 o 4, es un cáncer ya que está difuso, que ya ha pasado tiempo y que posiblemente tenga un pronóstico de que esté generando metástasis en el cuerpo. Entonces aquí está el problema, porque los tratamientos tradicionales, convencionales que nos ofrece la medicina como tal, lo sabemos, muchas veces es cirugía, si no es cirugía es quimioterapia
o es radioterapia, ¿no? Entonces la cirugía se va a dar en casos donde el tumor se pueda extraer o el cáncer no se haya difundido en el cuerpo, ¿no? Entonces, en casos de que ya haya metástasis, generalmente lo que se utiliza pues es la quimioterapia, la radioterapia, y es un tratamiento que nosotros sabemos por lógica, porque hay mucha gente que ya lo ha cursado, lamentablemente, o por conocimiento básico de que estos tratamientos son demasiado agresivos para el cuerpo, ¿no? Porque te van a generar ciertos efectos secundarios donde la persona, si no tiene un buen sistema inmunológico y una buena nutrición de base, muchas veces no podemos soportar el tratamiento y el cáncer muchas veces nos gana la batalla. Entonces, esa es la explicación más básica que nosotros podríamos dar en cuanto a lo que es una definición generalizada de lo que nosotros conocemos como tal. Pero ahora vamos a pasar a una definición un poquito más profunda y para saber qué es lo que realmente sucede en nuestro cuerpo. Bueno, ahora pasamos a todo lo que es la explicación fisiológica real del cáncer. Esto es lo que tú realmente tienes que saber para poder entender la causa real del cáncer, cómo se genera en el cuerpo todo este proceso del que nosotros ya vimos anteriormente. Hay algo que en el cuerpo se llama el pH. Nosotros nos movemos en cuanto a lo que es el pH. Es una medición que se hace para saber si nuestro organismo está ácido o está alcalino. Es un potencial de hidrógeno, como se dice, que te mide el estado de los tejidos, cómo están funcionando tus tejidos a través de esto. Y es clave, como te digo, porque si esto va a subir o va a bajar, de eso va a depender muchas veces la salud y ciertos síntomas o enfermedades que muchas veces nosotros estamos teniendo cada día, ¿no? Entonces, acá nosotros vemos que esta explicación que te voy a dar es en base a un estudio científico que se hizo hace muchos años por este doctor científico médico que es Otto Warburg. Este señor se pasó, se puede decir, un gran tiempo estudiando acerca de todo lo que era el cáncer y nos ha dado una información muy exacta, precisa, acerca de lo que es esta enfermedad realmente. Ya que en 1923 fue que se descubrió la causa real del cáncer gracias a este doctor. Y aparte de eso, en 1931, después de haber explicado todo este proceso tan básico, es que se le dio el premio Nobel de la medicina a este señor gracias a la explicación de la causa exacta del cáncer, ¿no? Entonces vamos a desarrollar un poquito acerca de lo que decía él en base a lo que es el pH. ¿Y qué genera esto del pH? Para que vayamos entendiendo poco a poco, vemos nosotros que hay una escala de medición, ¿no?, del pH, donde se va a medir de 0 a 14, siendo el 7 el número del medio, y eso te va a generar lo que es lo neutro, o sea, no es ni ácido ni alcalino. Todo lo que es ácido es de 7 para abajo y lo que es alcalino es de 7 para arriba. Entonces, acá es donde nosotros vamos a ver la clave, porque ciertos alimentos que nosotros consumimos a diario, entonces se van a posicionar dependiendo el grado de acidez o de alcalinidad que tienen. Y gracias a ese tipo de consumo de alimentos que nosotros tenemos, es que se va a generar una cierta reacción en tu cuerpo, dándote un tejido ácido o dándote un tejido alcalino. Y eso tiene mucha importancia para que ustedes me entiendan. ¿Por qué? Porque la acidez se traduce en la falta de oxígeno del cuerpo. Tú sabes que todos los días nosotros respiramos, entonces imagínate, son como 18 a 20 respiraciones que tenemos nosotros por minuto, porque eso es lo que se necesita para oxigenar tu sangre, que somos más o menos como 5 litros de sangre que tenemos nosotros circulando a través de todo el cuerpo y llegando a los pulmones para oxigenarse continuamente. Tú no podrías vivir sin oxígeno, podríamos decir que ni siquiera un minuto, ¿no es cierto?, que nosotros podríamos detener la respiración, porque es el nutriente más básico, esencial para el ser humano. Entonces, ¿será que tus células pueden vivir sin oxígeno? Lógicamente que no. Todas nuestras células del cuerpo respiran igual que nosotros y necesitan de oxígeno principalmente para poder elaborar cualquier función de la que estén encargadas, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros vamos a estar con todo lo que es acidez en base a los alimentos, el consumo diario que tenemos, es por eso que vamos quitándole el oxígeno al cuerpo, quitándole el oxígeno a las células. Entonces, eso se va a traducir en que estas células que les falta el oxígeno, más o menos nosotros le llegaríamos a quitar como el 35%
de oxígeno a estas células consumiendo cierto tipo de alimentos. Y si estas células en 48 horas no logran equilibrar su oxígeno, no le devolvemos el oxígeno, es por eso que se pueden transformar en células cancerígenas, porque toda célula cancerígena tumoral es un tejido ácido. Eso es lo que se ha hecho el estudio, se ha sacado los estudios básicos, se puede decir, en base a todo lo que es esto, y se ha logrado saber de que todo tejido tumoral, todo tejido cancerígeno es ácido. O sea, ¿qué quiere decir? Que las células son anaeróbicas, que no respiran, han logrado sobrevivir a todo este proceso, pero han cambiado su fisiología, han cambiado su modo de comportarse en el cuerpo. Entonces, lo que ha generado eso es a que dejen de respirar, y estas células se convierten en cancerígenas y solamente van a sobrevivir con la glucosa. Por eso es necesario que la persona que sufre de cáncer evite principalmente todo lo que es el azúcar, porque este es el alimento principal para las células cancerígenas, y gracias a la glucosa se reproducen y siguen multiplicándose, ¿no? Para que me entiendan. Entonces, ¿qué tipo de alimentos nosotros estamos consumiendo y qué tipo de alimentos son los que tienen el grado de acidez? Para que ustedes vean que lamentablemente casi todo lo que consumimos a diario se van a posicionar en este tipo de escala, que es una escala menor a 7. Principalmente el azúcar, como ya vimos. Todo lo que es refinado es un proceso ácido. Van acidificando los alimentos, y principalmente el azúcar refinada, imagínate, tiene un pH de 2.1, o sea, es demasiado ácido. Y eso es lo que nosotros estamos introduciendo al cuerpo desde el desayuno, los refrescos que tú consumes, muchas veces la repostería y otro tipo de alimentos en los que estamos nosotros continuamente consumiendo a diario y varias veces al día. Entonces, todo tipo de carnes también va a ser en un grado ácido. Los productos de origen animal, todo lo que sea lácteos, huevos, derivados de la leche también, como el yogur, el queso, la mantequilla, la margarina. Entonces, todos estos alimentos también están dentro de este grado de acidez. La sal refinada, la cafeína, que lo consumimos en el café, el té negro, por ejemplo, los chocolates, todo ese tipo de productos que están presentes dentro de la alimentación, principalmente en el desayuno. Los medicamentos, ni qué se diga, o sea, casi todos los medicamentos, todos. No hay uno que, especialmente quizás podríamos hablar de los antiácidos que la gente consume, pero eso también tiene su efecto secundario, ¿no? Que lo vamos a hablar en otros videos más específicamente. Pero todos los medicamentos, antibióticos, antiinflamatorios y demás son de proceso ácido en el cuerpo, para que tú te des cuenta. Todos los alimentos cocidos, o sea, hoy en día casi todos los alimentos que consumimos lo cocemos. Están pasados por un proceso de cocción, se puede decir, donde eso lo que va haciendo es quitar todos los nutrientes que tienen los alimentos. Tú te estás consumiendo algo ácido, imagínate, las defensas tienen que enfrentarse cada vez que tú comes algo ácido como si fuera una guerra dentro del cuerpo, porque lo ven como algo que no es propio, como algo que no es beneficioso para el cuerpo. Entonces, por eso muchas veces es que cuando tú comes, a veces empezamos a sentir pesadez, falta de energía, sueño, porque todo lo que estamos introduciendo al cuerpo, lamentablemente, el 90% de lo que consumimos es ácido. Entonces, ahí es donde se va a ir generando ciertos procesos, no solamente cancerígenos, sino de muchas enfermedades. Podríamos hablar de la diabetes principalmente, los problemas de hipertensión, así como estos muchos otros problemas que se van a ir dando desarrollo en tu cuerpo gracias al tipo de alimentación que nosotros tenemos. Ahora, para ver todo lo que es la escala alcalina de 7 para arriba, podríamos decir que todo lo que es crudo sí te va a dar un proceso alcalino en el cuerpo. O sea, hablando de lo que es las verduras, por ejemplo, crudas, tenemos que hacer el esfuerzo de consumir todas las verduras, principalmente que sean crudas. Hoy en día las hacemos cocer, ese es el problema. Entonces estamos acidificando, cambiando el proceso, cambiando su función real de lo que tienen este tipo de alimentos. Las frutas en general, podríamos decir que el limón es ácido, sí es cierto. A simple vista tú te lo comes, lo pruebas, es ácido, pero dentro del cuerpo tiene un proceso alcalinizante que ni te imaginas. O sea, se podría decir que es el más poderoso de los alcalinos, el limón, ¿no? Gracias a la vitamina C. Las semillas, como por ejemplo las almendras, ¿sí? Este tipo de semillas como el mijo, por ejemplo, que es el más alcalino dentro de todo lo que son semillas y granos. Entonces, eso es lo que te va a generar un proceso alcalino en el cuerpo. La miel, ni que se diga, totalmente alcalina. Entonces, debemos hacer un proceso de cambio también en esto.
de cambiar el azúcar refinada por todo lo que sea natural. Tratemos de hacer un esfuerzo y aumentar el consumo en este tipo de alimentos. La clorofila, como por ejemplo el aloe vera, o sea, podríamos ver que nosotros el aloe vera tiene componentes, tiene vitaminas, tiene otro tipo de antioxidantes y otros componentes dentro de su fórmula que lo hace totalmente alcalino para el cuerpo. Y el agua mineral. En vez de consumir refrescos gaseosas que ya tienen azúcar, aditivos, tienen conservantes, tienen estabilizantes y otras cosas, deberíamos más que todo cambiar a lo que es el agua. El agua es gratis, muchas veces lo decimos, ¿no es cierto? Y es lo más barato que tú puedes hacer para cambiar ese proceso también en el cuerpo y tratar de alivianar un poquito en todo este proceso maligno que estamos nosotros metiendo a través de la alimentación. Entonces, todo esto se va a llevar a cabo por el tipo de alimentación que nosotros tenemos. Fíjate que la sangre humana, el pH es de 7.4 a 7.45, o sea, podríamos decir que nuestro cuerpo es un poco más alcalino que neutro. Entonces, aquí es donde se va a generar ese proceso que nosotros tenemos que estabilizar, no tenemos que tratar de salirnos de eso. Ya que si esto va a bajar un poquito, imagínate, menos de 7, nosotros podríamos estar hablando de una acidosis metabólica. Si el pH va a bajar nada más de 7 para abajo un poco, ya estamos hablando de acidosis metabólica o del coma diabético, que muchas veces la gente llega a tal punto. ¿Por qué? Porque no ha sabido controlar su alimentación, no sabe muchas veces por todo lo que está pasando el cuerpo, gracias a que no tenemos a veces la conciencia o el conocimiento de saber la causa real de las enfermedades. Entonces, la sangre autorregula tu pH. ¿Por qué muchas veces nosotros no caemos en cáncer, en enfermedades, si seguimos comiendo igual? Gracias a que tu sangre está constantemente tratando de regularizar este pH. ¿Y cómo lo hace? Gracias a los minerales que tú consumes. Los minerales que nosotros consumimos, principalmente el calcio, el potasio, el magnesio, eso es lo que le ayuda a la sangre a estabilizar el pH del cuerpo. Entonces, si tú no consumes esto dentro de la alimentación, ¿qué crees que hace tu cuerpo? Empieza a robarse a sí mismo, lo saca de los huesos, lo saca de los dientes, lo saca del cabello, lo saca de donde esté almacenado los minerales. ¿Para qué? Para tratar de seguir estabilizando y seguir dándote salud. Ese es el objetivo de tu cuerpo, ese es el proceso que hace dentro de tu organismo. Entonces, para que nosotros nos demos cuenta un poquito de lo que hace el cuerpo cada día, ya que este tipo de alimentos que nosotros consumimos, lamentablemente, mínimamente lo consumimos 3 veces al día, los 365 días del año. Entonces, date cuenta de lo que le estamos haciendo al cuerpo, y ahí que va muchas respuestas quizás a lo que nosotros nos preguntábamos, el por qué las enfermedades, el por qué el cáncer. Este es el principio de muchas de las enfermedades que se pueden generar en tu cuerpo. Bueno, ahora lo que necesitamos saber, gracias a todo lo que ya hemos conocido, la causa de la enfermedad como tal, el pH, como ya lo vimos, la parte más importante dentro de todo lo que es esta enfermedad y muchas otras de las que nosotros podemos llegar a desarrollar en el cuerpo, vamos a lograr ver de que esto, como les decíamos, el pH es tan importante en esta situación, ya que si nosotros empezamos a tener el pH muy bajo o decir un pH muy ácido, generalmente hay ciertos síntomas en el cuerpo que te van a ir avisando poco a poco antes de que se desarrolle la enfermedad, y podríamos nosotros ver, por ejemplo, la fatiga. ¿Cuántos de nosotros a veces nos sentimos con ese tipo de síntoma? Que a veces los mismos músculos se ven tan cansados, no podemos hacer ciertas actividades como lo hacíamos antes, ¿no? Entonces, si tú llevas este tipo de alimentación tan pésima, una alimentación muy ácida, y añadido a esto la falta de actividad física, es otra también de las causas muy grandes, el no tener actividad, el sedentarismo, ya que las células no van a tener la misma respiración, el mismo movimiento, no va a ser la misma circulación de una persona que está llevando a cabo una actividad física como tal. Cuando nosotros hacemos ejercicio, tenemos alguna actividad que vaya a oxigenar el cuerpo, esta es la principal acción, la oxigenación de tu cuerpo, eso es lo que queremos lograr. Entonces no está de más de que nosotros, además de poder equilibrar la alimentación, que eso es lo que queremos lograr, que el mayor porcentaje de lo que tú comas sea más alcalino que ácido, y a eso añadir actividades físicas diarias, ya sea de 15, 20 minutos, que eso te va a ayudar bastante, ayudar a que tu cuerpo se oxigene, libere estas toxinas y sea más fácil para tus órganos tratar de liberar todos los desechos, ¿sí? Entonces la fatiga, uno de los grandes síntomas. Otro de esos, los dolores de cabeza.
Los dolores de cabeza como las migrañas ya es un aviso de que tu cuerpo te está diciendo que hay algo que no se está regularizando, hay algo que le está incomodando al organismo y gracias a estos pequeños síntomas es que se comunican con nosotros. Muchas veces los hacemos a un lado tomando medicamentos principalmente para quitar el dolor de cabeza, para aliviar la fatiga, para aliviar tal vez algunos dolores que se pueden generar en el cuerpo que te están incomodando. Y eso no quiere decir de que la enfermedad se haya ido, lo sabemos nosotros. Entonces, lo que hay que adicionar a todo esto es atender la causa principalmente de tu cuerpo, mantener un cuerpo limpio y sano, ¿no? Entonces, los dolores articulares, sinusitis, alergias, el sobrepeso, la dermatitis, la caída del cabello. Y eso nosotros lo vemos que no solamente en estas enfermedades, fíjate, como el cáncer. Esta gente que hace quimioterapias, por ejemplo, o sea, es un grado muy alto de acidificación porque ponte a pensar, aparte de que el cuerpo está deteriorado, aparte de que el cuerpo está ácido, aparte de que no tiene oxígeno, encima le vamos a meter una bomba de medicamentos, lógicamente tu sistema inmunológico se va a bajar a tal grado que muchas veces hasta el médico no te puede seguir haciendo las terapias gracias a que no tienes el sistema inmunológico adecuado, no tienes los nutrientes básicos, el mismo cuerpo se roba a sí mismo, ya decíamos, los minerales, y por eso esta gente empieza a caerse el cabello, se le empieza a caer incluso los dientes, hemos visto, porque se llega a debilitar a tal punto que empezamos a tener ese tipo de procesos, ya que se va a dar un proceso de, como lo vamos a ver ahorita acá, desmineralización ósea. Entonces, fíjate acá en esta imagen, que eso te puede dar un concepto un poquito más amplio de lo que nosotros le estamos haciendo al cuerpo. ¿De dónde va a extraer estos minerales, estos nutrientes básicos para tratar de equilibrar el pH? Lógicamente y principalmente de los huesos, ¿no? Entonces, porque es aquí donde almacenamos los minerales. Entonces, el cuerpo tiene que robarse a sí mismo y los huesos lamentablemente van quedando de lo que eran sanos a quedar así de porosos, ¿no? Y más frágiles todavía cualquier lesión que puedan sufrir como fracturas, fisuras, y todo esto gracias a que se van debilitando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos exagerando en el consumo de ciertos alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a generar dentro de toda la escala del pH que nosotros ya vimos? Como vemos acá, ya lo decíamos, todos los alimentos que están incluidos en la base de lo que es ácido, ¿sí? En el cuerpo, y todo lo que es alcalino, podemos verlo acá. Tenemos que tratar de empezar a incluir en nuestra dieta más de este tipo de alimentos. Ya lo decíamos, verduras crudas, frutas, el agua, cambiar el agua por las gaseosas, por los refrescos que tal vez nosotros consumimos, los enlatados, todas las comidas que sean con preservantes, con estabilizantes y demás. Entonces tenemos que tratar de ir dejando poco a poco ese tipo de alimentos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que estos tres órganos principalmente vayamos nosotros a ayudar a que no se saturen muy rápido, a que no se cansen y dejen de funcionar. Eso es lo que estamos queriendo lograr al poder cambiar ahora que tú ya sabes con esta información un poco la alimentación, ¿no? El hígado, los pulmones, los riñones son los principales afectados, gracias a que ellos tienen que trabajar más duro todavía para tratar de estabilizar un poco el tema de la acidificación. Pero ahora hablando de todo lo que es suplementación nutricional, ya te aconsejábamos que tienes que tratar de cambiar un poco tu alimentación, incluir también lo que era la actividad física. Pero para tratar de acelerar el proceso, para lograr que tu cuerpo tenga un mayor efecto en lo que es la desintoxicación, tratar de estabilizar el pH, que es lo que queremos lograr, es por eso que se utilizan los suplementos nutricionales, porque ya sé que tú también te vas a llegar a dar cuenta que cambiando la alimentación y añadiendo la actividad física de la que hablamos, vas a tener una mejoría. Pero cuando ya hay procesos de enfermedades en el cuerpo, muchas veces no alcanzamos a lograr el efecto que estamos buscando. Lo que hacen los suplementos nutricionales en este caso es ayudar a que tu cuerpo acelere el proceso de mejoría, de regeneración. Entonces, más si hablamos de un proceso de cáncer, ¿no? Entonces, las personas que tienen cáncer, con toda seguridad que es la nutrición
lo básico que necesitas tú para poder salir de esa enfermedad, porque sin una buena nutrición ningún tratamiento médico va a hacer el efecto que uno necesita. Entonces siempre tenemos que empezar por la nutrición. Tu cuerpo ha dejado de funcionar o está dejando de funcionar gracias a una nutrición muy baja que nosotros tenemos, y ya te lo he explicado en todo el proceso del video. Entonces es lógico poder incluir en todo esto la suplementación nutricional para ayudarle a tu cuerpo a que recupere todo lo que ha perdido en todo este tiempo. Y te voy a presentar algunos productos de los que ya estamos hablando dentro de lo que es suplementación nutricional. Acá tenemos, por ejemplo, al aloe beta, que es un producto que está en base al aloe, ¿no? Que debes conocer, la sábila, ¿sí? La sábila es una planta milenaria de muchos años, podríamos decir 3000 años o más quizás, que se ha utilizado esta planta para lograr desinflamar. Esa es la principal función, ¿no?, de esta planta. Ya hablábamos de la clorofila, por ejemplo, cuando mencionábamos los alimentos alcalinos. Esto está dentro de todo lo que es alcalino. Entonces eso te va a ayudar, añadido a las vitaminas antioxidantes, a liberar todos esos desechos del cuerpo, a lograr oxigenar un poco más. Te va a ayudar principalmente a desinflamar, desintoxicar y cicatrizar si hubiera alguna lesión interna en el cuerpo, principalmente. La fibra, hablamos nosotros de todo lo que es el proceso digestivo. La fibra, sabemos nosotros que ya les explicaba también que las defensas, el 70 al 80% están presentes en tu sistema digestivo, y eso se va a dar gracias a que tú tengas un buen sistema digestivo, o sea, una buena flora intestinal, hablando en ese caso. La fibra te va a ayudar a repoblar la flora intestinal, a ayudar a controlar el pH, a lograr que la misma sangre vaya a depurar todas las toxinas mucho más rápido y se libere de todos los desechos, ¿sí? El otro producto que nosotros necesitaríamos en base a todo lo que la gente ya ha adquirido, y si es que ya tienes el cáncer también, esta es una información más básica. ¿Por qué? Porque tratamos todo lo que es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico te va a ayudar a reforzar gracias a este producto principal que es el OmniPlus. El OmniPlus es un producto básico que te va a ayudar a elevar defensas, te va a ayudar con todos los nutrientes que contiene, más de 43 nutrientes. No se te olvide que el cuerpo necesita 40 nutrientes diarios para funcionar, para que no le falte nada a tu cuerpo. El OmniPlus ya te va a dejar 43 nutrientes de base para que tu cuerpo logre reaccionar más rápido, se nutra, se libere de todos los desechos y sobre todo empiece el proceso de regeneración. Pero hay un producto que también es clave, no solamente en el tema del sistema inmunológico, sino también en el cáncer. Estamos hablando del uso. El uso es un suplemento que está en base al hongo shiitake, tiene vitaminas antioxidantes, principalmente para trabajar con sus componentes en las células tumorales. Ya les hablaba un inicio de todo lo que es la apoptosis, ¿se acuerdan? Cuando el cuerpo empieza a eliminar sus propias células porque ya se acabó su tiempo de vida. Aquí es donde actúa este producto, porque cuando nosotros tenemos en el sistema inmunológico estas células que se llaman las natural killer, las encargadas de eliminar a las células y todo cuerpo extraño que esté, o sea, lo que no le pertenece a tu cuerpo, es gracias a estas células que se van a encargar de eliminar todo esto. Pero muchas veces perdemos en el proceso a estos guerreros que es el sistema inmunológico. Entonces aquí es donde va a actuar el suplemento para ayudarte a que tú regeneres este tipo de células, y estas se van a encargar de sacar lo que no es propio de tu cuerpo. Hablando de células tumorales, ya sean benignas o sean malignas en el tema del cáncer, ¿no? Esos son los productos principales para ayudar a que tu cuerpo se libere más todo lo que es la vitamina C, hablando del One C Mix. El One C Mix es un producto que se encarga como antioxidante principal a ayudarte a todo lo que es, a través de la vitamina C, a desintoxicar células que no le pertenecen al cuerpo y causar una regeneración mucho más rápida, ¿no? Entonces, ese es el proceso que nosotros podemos utilizar en base a la nutrición para ayudarte a que tu cuerpo se libere más rápido de cualquier enfermedad, pero sobre todo a que tengas mejor salud y a que reflejes eso a través de lo que es la actividad diaria que tú tienes, ¿no? Espero te haya servido la información. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por llegar al final de este video. Si te gustó la información, regálame un like, suscríbete al canal y si deseas, déjanos un comentario. Aquí te dejo algunos temas que pueden ser de tu interés. Nos vemos en el siguiente video.